Eh, Hemos estado hablando, hermano, acerca de los últimos tiempos. Y el último punto que tratamos la semana pasada es que va a llegar el momento de la manifestación activa del anticristo, que tendrá lugar después de que la iglesia del Señor sea levantada, después del arrebatamiento. Y entonces comenzará un periodo de 7 años donde el anticristo comenzará su gobierno. Pero hoy quiero, hermano, que analicemos cuáles serán las características del gobierno del anticristo, que va a reinar, que va a gobernar por 7 años en la tierra. Y quiero que vayamos una vez más a Segunda de Tesalonicenses, búsquelo por favor, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ya lo vimos la semana pasada, lo hemos estado analizando y vamos a recordarlo. Dice así la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, aquí vemos, hermanos, las características que tendrá este gobierno del anticristo. Dice que este personaje será un opositor de todo lo que es de Dios y de Dios mismo. Por eso, hermanos, se le ha denominado anticristo, porque la palabra anti significa contra o en oposición a. Si alguien, por ejemplo, está en contra de algo, es anti. Si está a favor, es pro. ¿Está en pro o está en contra? Por ejemplo, hay personas, y los cristianos debemos tener esta mentalidad de ser personas antiaborto. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en contra, que nos oponemos. Hay algunas personas que están en pro del aborto, pero los cristianos, hermanos, estamos en contra. Anti-aborto somos, ¿sí? Esto nos habla, hermano, de que el anticristo se opone a Dios porque él mismo quiere ser Dios. Porque Satanás siempre ha querido ser como Dios desde el principio. Pero Jesús una vez dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego podemos mirar, hermanos, la labor de Satanás una vez que es lanzado del cielo. Y podemos conocer de él y de su programa o de su plan desde el principio de los tiempos. Cuando Satanás le dice a Eva, cuando se refiere a comer del árbol del bien y del mal, Satanás engaña a Eva y le dice: lo que Dios no quiere es que ustedes sean semejantes a Él. Por eso les prohibió
Por eso dijo que no pueden comer de ese árbol, porque el día que coman van a ser como Dios. Y ahí empezó el plan del diablo de engaño, de mentira. Y en su humanidad Eva le creyó y hizo partícipe a Adán de esta misma mentira. El diablo, hermano, siempre está engañando con el mismo argumento, siempre con lo mismo. Y a través del anticristo quiere cumplir Satanás ese deseo maligno de querer ser Dios. El espíritu del anticristo, porque una cosa es el espíritu del anticristo, ya medio lo vimos la vez pasada. Una cosa es tener el espíritu del anticristo, o que el espíritu del anticristo se esté moviendo en el mundo. Y otra cosa es la manifestación física como persona del anticristo. Pero déjeme explicarle un poquito más. Así como el Espíritu de Dios ha venido operando a través de los profetas, de los siervos, de hombres y mujeres de Dios, pero obviamente ninguno como Cristo, así también el anticristo o el espíritu ha venido operando, ese espíritu, a través de personas que él ha utilizado para hacer el mal. Y creo que pusimos por ahí el ejemplo de Hitler, Herodes y otros personajes más que han tenido el espíritu del anticristo para hacer mal. Entonces el anticristo, hermano, va a ser un personaje que estará oponiéndose a Dios porque él quiere ser Dios, pero también dice que se opondrá a todo lo que es objeto de culto. Es decir, ya no va a permitir que sigamos adorando al Dios verdadero. Él va a querer y casi nos va a obligar a adorarle a Él, porque Él quiere ser Dios. Y hay oposición y habrá siempre oposición. Mire, ahorita estaba comentando aquí con un hermano que la ausencia de personas en la iglesia, hermano, no es casualidad, porque hay que entenderlo de una manera espiritual. Sí nos afecta que no venga la gente, sí nos duele que no esté asistiendo la gente, pero hay una razón, porque el diablo no quiere que las personas tengan la revelación, el conocimiento de lo que ha de venir en los últimos tiempos. Y lo voy a predicar un poquito más extenso la próxima vez, hermano, porque cuando leemos el libro de Daniel, en el libro de Daniel Dios le reveló muchas cosas acerca de lo que está pasando ahora, de lo que está sucediendo en estos últimos tiempos. Pero ¿sabe qué? Cuando el ángel de Dios iba a Daniel a darle esa revelación, hubo un espíritu, un demonio que se le opuso, un principado. Y cuando el ángel llega finalmente con Daniel, dijo: ¿desde cuándo estuviera yo aquí? Pero el príncipe de Persia se opuso, no quería dejarme llegar a ti. Por 21 días estuve batallando con él. Así es que siempre, hermano, va a haber oposición. Y yo lo entiendo de esta manera. La gente no está viniendo ahorita que estamos dando estos temas porque hay oposición. Una oposición espiritual del diablo para que la gente no tenga el conocimiento y no tenga la revelación y no conozca lo que va a pasar en estos últimos tiempos, porque a él no le conviene. Pero bueno, eso lo vamos a explicar un poco más adelante.
Otra de las características, hermano, que va a tener el anticristo es que es casi seguro que tendrá que salir de los propios judíos. Algunas otras personas tienen otras teorías, pero se cree que será del propio pueblo judío que saldrá el anticristo, porque saliendo de ellos mismos les será más fácil engañarlos. Es como si alguien, por ejemplo, que no conoces viniera y te dijera cosas y tú no le vas a creer. Pero si viene alguien de tu propia familia, le vas a creer. Mucho más fácil. Entonces, va a engañar a los judíos para que crean que Él es el Mesías. Porque como dije, si no viene de los judíos, no van a creer cuando Él se autonombre el Mesías. Le pido que me acompañe al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37. Daniel, capítulo 11, versículo 37. Y dice así. Está hablando de cómo va a ser el anticristo, de las características personales del anticristo. Porque así se lo reveló el Señor. Y por este versículo, hermanos, es que pensamos que va a venir de los propios judíos. Porque mira lo que dice la palabra. Del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. Por eso pensamos que se le va a levantar de los propios judíos, porque el Dios de sus padres es Jehová, nuestro Dios. Y dice aquí que el Dios del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Sabe? Aquí hay varias claves, como ya lo estoy mencionando. El pasaje dice que el Dios de sus padres, y podrán notar que la palabra de Dios, su Biblia, cuando se habla del verdadero Dios, la palabra Dios está con mayúscula, la D mayúscula. Y cuando se trata de un Dios falso o de otros dioses, que no es el Dios verdadero, está con minúscula. Y eso, hermano, tenemos que entenderlo, porque no nos vayamos con la finta. Cuando la palabra habla de Dios verdadero, está siempre con D mayúscula. Cuando se trata de otros dioses, dioses ajenos, dioses falsos, siempre será con D minúscula. Así que dice la palabra que no hará caso del Dios de sus padres. ¿Y cómo está la palabra Dios ahí? Con D mayúscula. Quiere decir que no hará caso del Dios de sus padres, que es Jehová, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Entonces se creen por esta razón que saldrá de los mismos judíos. Pero mire lo que sigue del texto. Dice que no hará caso del amor de las mujeres. Y oiga, esto está tremendo, ¿no? ¿Qué puede pensar usted cuando un hombre no hace caso del amor de las mujeres? Oiga, ¿por qué será que actualmente el sistema del mundo le está dando
tanta fuerza como nunca antes a la actividad homosexual. Porque el diablo está ahora tan interesado en adoctrinar a la gente sobre estos temas para que la gente vea esto como algo normal. Porque, hermano, te lo meten tanto esto en la cabeza que ya no te espantas. Te lo ponen tanto en muchos lados que ya no te espantas. Ves en la calle besarse a dos hombres y al principio hasta se te revuelve el estómago, pero al ratito ya lo ves normal. Por eso el diablo está tan interesado en este tema, en propagar esta doctrina y esta enseñanza, porque desde la escuela usted lo puede ver ya ahora, lo que les están enseñando o lo que quieren enseñar. Y yo quiero preguntar, hermano, ¿a quién Dios le puso al hombre en el huerto del Edén para que viviera? Para que se uniera. A una mujer, a Eva. Pero el anticristo viene con toda la intención directa de alterar el diseño de Dios. Quiere alterar todo lo que ha sido establecido por Dios. Por tanto, se unirá el hombre a su mujer, dice, ¿no? Y los dos serán una sola carne. ¿Por qué ahora el diablo viene a querer destruir y alterar el diseño que Dios originalmente puso en la humanidad? Y no solo en lo que hace el diablo se está oponiendo y alterando, sino en todo lo que expresa. Y es que viene fuerte, hermano, todo lo que va a rodear al anticristo. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Y continúa después diciendo, y no respetará a Dios alguno. Es decir, cero espiritualidad. Porque no va a respetar al Dios verdadero, pero tampoco va a respetar al Dios, a todos los dioses que andan por ahí, en los que cree mucha gente en el mundo. No va a dar cabida al culto a otro, al Dios verdadero, ni a otros dioses, porque Él quiere el culto para Él, la adoración para Él. Y todo eso, dice, se engrandecerá ante todo esto. Entonces, hermano, ¿puede usted mirar este plan diabólico que se está queriendo establecer en el mundo? Y que ya no es un cuento, hermano. Antes nos decían, es que va a pasar esto, es que esto y que aquello y que aquí, que allá. Dices, pues igual y sí, igual y no. Pero ahora lo estamos mirando, hermanos, todos los días, en todos lados. Y vemos entonces cómo las profecías dadas por Dios a través de sus siervos y todo lo que Dios ha hablado se va a cumplir. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios siempre se cumple? Ahora, este anticristo será el mayor representante del diablo en la tierra. Y volvemos a 2 de Tesalonicenses 2, pero ahora en los versículos 9 y 10.
Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Por obra de quién viene? De Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y hay otro versículo relacionado con esto en Apocalipsis 13:2. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a checar esto. Mire, aquí habla Apocalipsis de una bestia, pero la bestia y el anticristo son lo mismo. En otros pasajes vemos que también así se le nombra, pero el texto anterior dice aquí tres cosas que se le dieron a la bestia o al anticristo. Dice primero que se le dio gran poder, que el dragón le dio su trono y le dio gran autoridad. Dice aquí la palabra que le dio esto al anticristo o a la bestia. Dice que el dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Mire, a Satanás en la Biblia se le llama el ladrón, la serpiente antigua, el dragón. En Génesis muchos nombres tiene. En Génesis le llaman la serpiente y en Apocalipsis le llaman la serpiente antigua. Pero también da las características de la bestia. Dice que era semejante a un leopardo. No dice que era un leopardo. Dice que era semejante a un leopardo. Como algo figurado, pues. Y en ese sentido se refiere a la fuerza, a la velocidad, a la agilidad de un leopardo. Y luego dice, y sus pies como de oso. No eran pies de oso, eran pies como de oso. El oso representa fuerza. Y luego dice, y su boca como de león. No dice que tenía boca de león, sino una boca como de león. Y mire, el apóstol Pablo nos advierte algo. Nos advierte que nos cuidemos del engaño. Dice el apóstol Pedro, cuídense, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué dice como león? Porque lo imita. No es, pero lo imita. Porque todos nosotros, hermanos, tú y yo ahora sabemos que el verdadero león es el león de la tribu de Judá, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y al final este pasaje dice, y el dragón. Aquí ya no está diciendo que era alguien como un dragón. Ahora dice el dragón. Dice el dragón, así que está hablando
ahora sí, de Satanás. Y dice que el dragón le dio su poder a la bestia y le dio su trono y le dio su autoridad. ¿Qué podemos entonces entender? Que Satanás mismo le da al anticristo su poder, su trono y su autoridad. Ahora, aquí hay también algo impactante, hermano, y espero que lo tenga una revelación para entenderlo. ¿Quién le dio el poder al dragón? ¿Quién le dio poder a Satanás? Si el dragón dice aquí que tiene poder y tiene autoridad, ¿quién se la dio? Dios. Dios le da ese poder y esa autoridad, pero espéreme. Usted va a decir, ¿cómo? ¿Dios le dio a Satanás? Sí. Antes de ser lanzado del cielo, era un ángel importante y Dios le dio poder. Pero no tenemos que malentender las cosas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre ha tenido y siempre tendrá el control de todas las cosas. Todo está ya en el plan divino y todo tiene un tiempo señalado. Ahora, si pregunta usted por qué entonces Dios le dio poder a este que sabía que... Porque Él es soberano, hermano. Mire, le pudo haber quitado al diablo el poder cuando lo lanzó del cielo. Pero no lo hizo. Porque siempre, repito, Dios tiene una razón. Mire, le voy a poner otro ejemplo de la soberanía de Dios y la razón de Dios y el propósito de Dios. Dios pudo en un principio no haber puesto ningún árbol en el huerto del Edén, del bien y del mal, para que Adán y Eva pecaran. Pero lo puso. Porque tenía un propósito. Porque tenía un plan. Y porque Él es soberano. Ahora, Dios pudo también haber evitado que Jesús, su amado Hijo, muriera en la cruz de la manera como murió. Dios lo pudo haber evitado, pero no lo hizo. Porque todo tiene un plan. Y Dios usa muchas cosas y muchas maneras para poder probar nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Pero por sobre todas las cosas, debemos entender que aunque a veces no entendemos por qué Dios permite algunas cosas, Dios siempre tiene y tendrá el control de todo. Ahora, sigue diciendo estos textos que leímos, que también el anticristo hará milagros, señales y prodigios. Y si nos vamos a Apocalipsis 13:3, y hermano, yo le invito a que usted las anote las citas y las lea en su casa. Y le repito, no me crea a mí. Lea lo que dice la palabra, crea lo que dice la palabra. Apocalipsis 13:3 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El anticristo entonces tendrá, hermano, poder
para incluso hacer milagros, pero también dice que para hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y cuando lo haga, entonces la gente dirá: oh, eso solamente creo que lo puede hacer Dios. Y caerán en el engaño. Así que el anticristo, hermano, hará milagros y señales, porque algunas cosas Dios las permite. ¿Para qué? En este caso, dice que para que engañe a los que no quisieron creer cuando les presentaron la verdad. Por eso tiene poder para hacerlo. Poder de hacer descender fuego del cielo. Y por eso muchos dirán: entonces sí es el Mesías. Y serán engañados. Otra cosa, hermano, que hará el anticristo es que va a blasfemar contra Dios. Daniel 7, versículo 25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El anticristo va a hablar blasfemias contra Dios y contra sus santos, y a sus santos va a quebrantar, y pensará cambiar la ley y los tiempos, y serán entregados en su mano, dice, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, cuando aquí se habla de tiempo, este tiempo del que se habla aquí es igual a un año. Cuando enseguida dice y tiempos, se refiere a 2 años. Y cuando termina diciendo y medio tiempo, será la mitad de un año. Entonces 1 año más 2 años más medio año da 3 años y medio. Que el anticristo va a traer cosas terribles. Acuérdense que el anticristo va a gobernar 7 años. Primero les dirá que hay paz y seguridad, y va a traer beneficios a la humanidad, va a hacer grandes milagros, preparando el camino para lo que va a ser después. Pero dice la palabra que 3 años y medio y pum, viene otra cosa totalmente contraria. Y entonces el anticristo vendrá a hacer todo lo que estamos mirando. 3 años y medio entonces serán de una supuesta paz. Y dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, va a venir destrucción repentina. Entonces, el anticristo va a hacer un pacto con Israel. ¿Se acuerda que la semana dijimos cómo van los judíos a recuperar el terreno donde se encuentra el domo de la roca o el domo de oro, la cúpula de oro? ¿Y cómo van a construir ahí el tercer templo? Pues porque el anticristo va a hacer un pacto con judíos y con todos los demás naciones. Entonces va a ser un pacto con Israel, y entonces se va a construir el tercer templo. Pero
cuando quiera cambiar la ley y hable en contra del Altísimo, entonces los judíos despertarán, porque los judíos jamás van a permitir que alguien hable en contra de Dios, del Dios Altísimo. Eso no se lo permiten a nadie. Y entonces el pacto que ellos hicieron con el anticristo se va a romper a la mitad de los 7 años, a la mitad de esa semana que según Daniel es la semana número 70. Pero hay otro versículo relacionado también aquí. Estamos hablando de Daniel y de Apocalipsis, hermano. En Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, también habla de eso y dice: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, 42 meses, ¿cuánto tiempo es? Son los mismos 3 años y medio. Y el versículo 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así es que el diablo va a empezar primero los va a tener engañados, calmaditos, va a ser un solo gobierno, una sola moneda, unificar todo, trayendo paz, y habrá bonanza y muchas cosas. Y pum, a los 3 años y medio rompen el pacto y entonces viene lo bueno. Y entonces el anticristo va a hablar blasfemias contra Dios. Dice: para blasfemar su nombre, para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, de los santos. Otra característica, hermano, y espero que me den tiempo todavía, es que va a controlar la economía mundial. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y espero que no se me esté aburriendo, porque esto es importante. Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, quiero decirle que hoy día hay gente que ya tienen un chip en Europa y en algunas partes de Estados Unidos, y con ese chip pueden hacer todos sus trámites, transacciones bancarias. Ya no se necesitará pasaporte ni un acta de papel, porque ya todos los datos estarán ahí. No se necesitará ya dinero físico, solo el electrónico. Y el sistema, hermano, entonces está siendo preparado completamente para el sistema de gobierno que va a controlar la economía mundial, de ricos, pero también de pobres. Oiga, quiero decirle esto, mire. Si nada más por unos días, después de que pasó este huracán Otis en Acapulco, no tuvieron absolutamente nada que comer, y aun cuando tuvieran dinero no podían comprar porque no había nada que vender, hubo gran desesperación. Imagínense
en el gobierno del anticristo que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca, entonces se convertirá en un caos mundial. Llegó, digo, en relativamente pronto la ayuda a Acapulco, a Guerrero, pero los primeros días había desesperación. No saquearon todo, hasta cosas que no eran para comer se llevaron todo. Y hubo un gran caos y una gran crisis de desesperación. Imagínese entonces cuando sea el gobierno del anticristo y que usted, que no tenga el chip o el sello, no pueda ni comprar ni vender. Va a ser un caos muy grande, un caos mundial. Nadie va a poder vivir tampoco en ningún lado si no tiene la marca del anticristo. Cuando los cristianos se queden a todo esto por andar jugando al cristiano, porque usted y yo no, hermano, usted y yo nos vamos en el arrebatamiento, ¿no? Imagínense lo que van a tener que pasar aquellos que no se fueron en el arrebatamiento, que se quedaron por andar jugando a ser cristiano, y tengan que pasar por todo esto. Mire, le voy a leer una información que se dio en los medios recientemente y dice así, y lo puede usted buscar. Dice: recientemente el microchip para los humanos se ha vuelto una realidad. Miles de suecos se han implantado en el brazo o en la mano un objeto del tamaño de un grano de arroz que almacena toda su información personal. El uso del microchip subcutáneo en Suecia no es algo nuevo. De hecho, se comenzó a utilizar en espacios de trabajo desde 2017 y en 2018 medios de comunicación reportaron que se utilizó para hacer compras de Navidad. Además, el dispositivo almacena únicamente los datos que el usuario decide. No está disponible ahí toda su información personal. Esto era en el 18. Pero luego dice: a finales del 2021, medios de comunicación internacionales reportaron que en Suecia una empresa había inventado un implante chip que podía albergar el certificado de vacunación del COVID-19. A raíz de eso, sigue diciendo, en redes sociales se viralizó la noticia y los usuarios comenzaron a debatir si el uso del chip subcutáneo era éticamente correcto. Algunos señalaron que era una forma de controlar a la población. Otros señalaron que era una forma práctica para acceder a la información. En Facebook, una publicación compartida más de 4.200.000 veces señala que el chip se ha vuelto una realidad recientemente. Toda la información personal de estos individuos está en algo del tamaño de un grano de arroz. Dicen que en los próximos 3 años millones en todo el mundo tendrían acceso a esto que cambiará para siempre nuestra forma de vida. Y termina esta información con una pregunta: ¿estamos en los últimos días? ¿Estaremos en los últimos días? Hermanos, no está lejos de que todo esto suceda a nivel mundial. Entonces, el anticristo va a tener control de toda la economía en el mundo. Ricos y pobres estarán siendo controlados. Y termino con esto. Finalmente, el anticristo será destruido por el Señor. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hemos dicho, hermano, que Satanás no va a ser destruido en ese momento, el anticristo sí. Pero, hermano,
cuando Cristo venga, no viene a pelear con él. Porque el anticristo es parte de la trilogía demoníaca, satánica. Y Cristo ya venció al diablo, amén. Así es que no viene a pelear, viene a destruir. Ahora, Satanás, como dije, ya ha sido vencido. No puede ganar, no tiene manera. ¿Sabe qué es lo que va a pasar finalmente? Ya está vencido, pero ¿sabe qué? En la segunda venida Cristo viene como juez. Y Satanás mismo también tendrá que ser enjuiciado. Y luego condenado, y le espera el gran lago de fuego, donde va a arder con todos los que le creyeron eternamente en ese lago de fuego. Por eso, mientras esto sucede, el diablo anda haciendo lo que puede, mientras Cristo viene como juez para condenarlo y echarlo al lago de fuego en la segunda venida de Cristo. Ahora, lo que tenemos que tener bien claro, hermano, después de todo esto, es que no es lo mismo el arrebatamiento, no es lo mismo que Cristo va a venir y levantar su iglesia, no es lo mismo el arrebatamiento que su segunda venida. Porque ya dijimos, en el arrebatamiento no va a pisar la tierra, nos va a recibir en el aire, amén. Y en la segunda venida sí va a venir físicamente. Por eso el arrebatamiento es cuando Cristo regrese para llevarse a su iglesia. Viene por todos los que hayan vivido conforme a su voluntad. Viene por ellos. Viene a buscarlos. Viene por ti, hermano. Te va a buscar, te va a encontrar. Segunda de Tesalonicenses 4, 14, 17, porque dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termino con otra revelación importante. Porque cuántas cosas nos está revelando el Señor, hermano. Yo no sé si usted está captando, pero cuántas cosas nos está revelando el Señor. Mire, aquí en la palabra que acabamos de leer de Tesalonicenses, hay, cuando Cristo venga por su iglesia, hay dos eventos que van a suceder al mismo tiempo. En la segunda parte del versículo 16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, el primer evento, hermano, que va a suceder es la resurrección. ¿De quién? De los muertos que hayan creído en Jesús. Entonces, va a haber resurrección. Y luego va a haber arrebatamiento. De los que aún estén vivos o estemos vivos, para reunirnos todos en las nubes con el Señor y estar siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Pablo dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado para vivir con Dios por la eternidad. La segunda venida de Cristo es cuando Cristo regrese para destruir el mal, al anticristo, y establecer su reino en la tierra por 1000 años, gobernando con su iglesia, con su esposa, con su pueblo.
Y finalmente Isaías 11:5-8 dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus críos se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá maldad ni violencia, será el reino del ungido del Señor. ¿Cuántos quieren vivir en ese reino? Así es que prepárate, hermano. No habrá maldad en el reino de Cristo, hermano. Los animales ya no serán peligrosos. Habrá paz, gozo, amor. Dice la palabra también: ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Si tú quieres vivir en un reino así, hermano, prepárate. Y déjame decirte una última cosa, que cuando desaparezcamos de la tierra, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando desaparezcamos de la tierra, nuestros enemigos, ¿quién tiene enemigos? Nuestros enemigos se van a alegrar porque ya no nos van a ver. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros nos vamos a alegrar más porque ya no vamos a estar aquí. Amén. Así es que no hay que confiarse, porque el día y la hora nadie la sabe, pero la Biblia dice que será como en los días de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé: diles que se arrepientan porque voy a mandar un gran diluvio que va a arrasar con la humanidad. Y Noé les advirtió, pero la gente no creyó. Y de repente vino el diluvio y arrasó con todo. Así será la venida del Señor. Dios está advirtiendo, hermano, lo que va a pasar por medio de sus ministros. Por eso, hermano, era necesario y es necesario predicar aquí todas estas cosas. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Para que el Señor no nos lo demande. Para que el Señor no nos diga: oye, no hablaste de esto, no les advertiste sobre lo que va a pasar en los últimos tiempos. Por eso lo estamos haciendo, hermano. Ahora, con todo respeto, no voy a esperar si esto les gusta o no les gusta. Hay gente que no le gusta que se predique de esto, pero yo lo estoy haciendo. Pero finalmente la decisión es suya. Finalmente usted decidirá lo que quiere que su vida sea cuando todas estas cosas sucedan. Yo lo predico. Si usted lo quiere tomar, tómelo. Si usted le va a pedir revelación al Señor, pídasela. Y finalmente yo lo predico, pero la decisión es personal. La decisión es de cada quien. Amén.